¿Qué es la conciencia, Nico? Bueno, a ver, la conciencia es hoy fácilmente el misterio más grande que tiene la ciencia y la filosofía. Y hay una especie de paradoja, porque en algún punto lo único que experimentamos es la conciencia, pero por otro lado es un gran misterio. ¿Qué es la conciencia? Y esto, bueno, nos lleva a cuál es la definición, y las definiciones siempre en filosofía son complicadas, pero hay una en que muchos filósofos y científicos están de acuerdo, y es una que nos dio Thomas Nagel, filósofo, en el siglo pasado, hace un paper que se llama What It's Like to Be a Bat, que es ser un murciélago, ¿no? Y en el paper él más o menos plantea qué es esto de ser, ¿no?, subjetivamente un murciélago, en donde los sentidos, o sea, el murciélago percibe el mundo a través de la ecolocación y no a través de la vista, no a través del sonido como nosotros, sino a través de la ecolocación. Y Thomas Nagel, bueno, pregunta, ¿qué será ser un murciélago, ¿no? Entonces, hoy un poco la definición de conciencia pasa por ahí. ¿Qué es ser algo? Y la conciencia es la experiencia subjetiva de ser algo. Por ejemplo, preguntamos, a ver, ¿qué es ser una roca? Y bueno, tal vez no haya una experiencia subjetiva de qué es ser una roca, pero sí podemos preguntarnos qué es ser un perro, qué es ser una abeja, qué es ser otra persona. La importancia de ser Ernesto se me viene a la cabeza de la novela de Oscar Wilde. O John Malkovich, ¿no? La película donde uno experimenta la conciencia del actor John Malkovich a través de una puerta y uno vive esa experiencia. Pero rápidamente aparecen los problemas y hay uno muy conocido en filosofía de la mente que es el hard problem, o el problema difícil de la conciencia, planteado por Chalmers en el año 95, si no me equivoco, en donde él dice, bueno, a ver, tenemos dos problemas para explicar qué es la conciencia. Uno es fácil y otro es difícil, que en realidad el fácil tampoco es fácil, pero bueno, los etiqueta así. El fácil sería, por ejemplo, cómo explicamos la percepción en la conciencia. Por ejemplo, cómo la luz entra por los bastones de los ojos, se convierte en un impulso eléctrico, va al córtex visual y el córtex visual interpreta la visión tal cual la conocemos. Pero después el problema difícil de la conciencia es cómo esta estructura molecular, ¿no?, cómo átomos logran esta experiencia subjetiva. Y ahí nos llevan los filósofos a lo que ellos llaman el qualia, que justamente el qualia es la calidad subjetiva de la experiencia, o sea, es la rosedad de la rosa. Y a ver, esto nos lleva ya, ¿no?, a estos dilemas filosóficos, en donde una de las primeras cosas que yo aprendí como estudiante de filosofía, ¿no?, es el color no existe, el sonido no existe. Y uno dice, ¿cómo que el sonido no existe, el color no existe? Y bueno, uno empieza a profundizar. Y efectivamente, o sea, el color, la cualidad subjetiva de ver, por ejemplo, el color rojo, no existe en el mundo físico. Básicamente, ¿qué sería el rojo? Y bueno, es la frecuencia de la luz que pega en la materia, absorbe ciertas frecuencias y el resto pega en mi retina, y es el cerebro que interpreta esa frecuencia de la luz como color. Y de hecho este canandrum filosófico de si cae un árbol en un bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿suena? Bueno, aparentemente no. Y uno dice, ¿pero cómo? Si el árbol cae y genera, ¿no?, estas ondas, o sea, presiona el oxígeno, presiona estas moléculas y hay ondas. Sí, efectivamente, hay ondas, pero para que haya sonido necesitamos de una mente, necesitamos de un cerebro que interprete esas ondas y le dé esa cualidad subjetiva a la experiencia. Entonces Chalmers nos dice, bueno, ¿cómo explicamos este problema difícil de la conciencia? Y realmente no tenemos una solución satisfactoria. Han habido distintas soluciones, bueno, tratando de explicar, uno mira la historia de la filosofía, tratando de explicar la naturaleza de la mente humana, y podemos remitirnos, para no ir más atrás, a Descartes, ¿no?, este famoso filósofo René Descartes, que es el padre de la modernidad, en donde él, justamente, en el método del discurso, se sienta a tratar de dar cimientos para el conocimiento y para la ciencia. Y él se sienta, ¿no?, al lado de un fueguito y empieza a pensar y dice, bueno,
yo puedo refutar todo lo que creo, puedo refutar que estoy acá sentado, puedo refutar que incluso 2 más 2 es 4, ¿cómo? Y bueno, tal vez hay un genio maligno que me está engañando y me está haciendo creer que lo que creo es cierto, no hay nada certero de lo cual yo me pueda agarrar. Pero dice, cogito ergo sum, y es la famosa frase, ¿no? Pienso, luego existo. Dice, bueno, pero hay algo que no puedo refutar, que es que estoy dudando. Y si estoy dudando, estoy siendo algo que duda. Entonces él cree que este va a ser el cimiento de este edificio de conocimiento que va a poder crear con esta certeza de no puedo dudar que soy algo que piensa. Y él habla de un dualismo, el famoso dualismo cartesiano. Él dice, bueno, a ver, entonces tenemos 2 tipos de cosas en el universo. Por un lado tenemos la res extensa, que sería el mundo material, pero por el otro lado hay un mundo etéreo, la res cogitans, que él le llama, que es este dominio de la mente. Y son las 2 cosas esenciales que existen en el universo. Y bueno, avanzamos en la historia de la filosofía. Y el primer problema que aparece, incluso en la época de Descartes, es, bueno, ¿cómo interactúan estas 2 sustancias? ¿Cómo interactúa la mente con el cuerpo? Que es el famoso problema de mente-cuerpo en la filosofía. Y realmente no tenemos una respuesta. Y es por eso que luego los filósofos pasan de un dualismo a un materialismo, en donde, que en realidad, a ver, más que materialismo se llama un monismo, en donde dice, en vez de haber 2 cosas que existen, hay una sola, que es la materia. Y ahí, a ver, puede ser la materia, o hay algunos otros filósofos que dijeron, no, son las ideas, es el idealismo, por ejemplo, de George Berkeley, y dicen las cosas esenciales son las ideas, y bueno, nada, eso también llevó a problemas porque lleva a una especie de solipsismo en donde uno termina creyendo que solo existo yo y no existe nada más y solo mis ideas. Pero la mayoría de los filósofos hoy creen en una especie de monismo materialista, y es desde ahí donde se ha tratado de explicar qué es la conciencia y qué causa la conciencia. Ahí nos podemos profundizar un poquito más y bueno, tenemos distintas escuelas de pensamiento. O sea, tenemos materialistas que, por ejemplo, quieren reducir la materia, o sea, materialismo reductivo que se llama, que tratan de reducir los fenómenos conscientes absolutamente materia. Y después tenemos otros filósofos como Daniel Dennett, que tiene un libro muy conocido en los años 90 que dice La conciencia explicada, y muchos filósofos se ríen porque dicen no la explicó a la conciencia, en realidad como que se escapó de explicar la conciencia, y es este materialismo eliminativo. Básicamente él nos dice, no, la conciencia es una especie de ilusión, no existe. Entonces, bueno, estamos entre todos estos debates y no es fácil determinar qué es la conciencia. Pero bueno, sí, todos los caminos apuntan a este materialismo, pero hoy hay una nueva, no es nueva, pero bueno, varios filósofos están adaptando lo que se llama un panpsiquismo, que pan es todo, psiquismo, bueno, viene de psique, de alma, de suspiro, y básicamente plantea en algún punto que uno de los principios fundamentales del universo es la conciencia, lo cual suena bastante contraintuitivo, ¿no? Porque si volvemos a la pregunta de la roca, ¿tiene conciencia? Y dentro de una visión panpsiquista, y tal vez sí. ¿Por qué? Porque plantea que los elementos fundamentales del universo, estas partículas fundamentales, son en algún punto una especie de mini conciencia que cuando se juntan van creando distintos niveles de conciencia. Pero bueno, lo que está claro es que todavía no tenemos una respuesta clara. Sí hay una teoría que salió hace poco que se llama información, la teoría integrada de información, que trata de ser materialista pero no tan reductivista, y ve a los sistemas como una integración de información en donde cierta organización genera esta experiencia subjetiva que nosotros llamamos conciencia. Es extraordinario, y especialmente había cierta teoría que creo que
que debe tener que ver con esto que comentabas, Nicolás, recién. Estamos hablando con Nicolás Valentino de Tiempos Exponenciales en El Aprendiz de Sabio, y hablamos sobre la conciencia primero, ya para ir en un ratito a la conciencia artificial, si es que acaso este concepto puede existir, pero ya ha arrojado algunas pistas, Nicolás, por lo menos desde el punto de vista de algunos paradigmas que hay. Había una cuestión de... o se planteaba que el universo tenía una conciencia, en un sentido... muy amplio o metafísico quizás. El universo tenía un proyecto, es decir, esto de que se expande, se contrae, esto de que se va, si se quiere, creando, es un proyecto universal en cierta manera, y esto, y entonces en una de esas la conciencia es algo que simplemente tenemos por ser un ente, ¿no? Lo relacioné con esto que estabas comentando recién. Si nos vamos a los... Bueno, y acá no nos va a quedar otra que definir rápidamente la inteligencia, pero si nos vamos a los seres que son inteligentes, sería bueno entender cuál es la diferencia entre conciencia e inteligencia. Pero antes de llegar ahí te quería preguntar algo de los primeros minutos de lo que comentaste al inicio, que es posible... Y creo que mencionaste una película, que la podemos repetir si te parece, siempre en El Aprendiz de Sabio es bienvenido, las novelas y las películas, pero mencionaste al principio que digamos, una historia en la que entramos en la conciencia de un tercero. ¿Existe alguna posibilidad de realmente conectar con la conciencia de un tercero? Llamémosle hipnosis, llamémosle dispositivos neurológicos para conectarnos, llamémosle psicoanálisis, técnicas de psicoterapia, de terapias alternativas. De alguna manera estoy en la conciencia de esta, ponele, persona. Bueno, a ver, en principio nada lo negaría. Y de hecho tenemos los casos de los pacientes que se les separa el cerebro, y son muy interesantes porque revelan mucho sobre la naturaleza de la conciencia. Estos pacientes, muchas veces por cierta intervención, se les corta el corpus callosum, que es lo que conecta los dos hemisferios del cerebro. ¿Y qué pasa? Esto es muy interesante. Aparecen dos conciencias. Aparece una en el hemisferio derecho y otra en el hemisferio izquierdo, y los científicos han logrado maneras de hablar con un lado de la conciencia, o sea, con un hemisferio del cerebro y no con el otro. ¿Y qué pasa? Y por ejemplo, les hacen preguntas y te responde un hemisferio y el otro no lo sabe, o le muestran una respuesta a un hemisferio y el otro no lo sabe, y esto nos muestra que en realidad nuestra propia mente puede ser modular. Entonces, si uno piensa... ¿Son dos personas ahí? Y bueno, buena pregunta. De hecho, hay un caso en donde a un hemisferio se le pregunta si cree en Dios y uno dice que no y el otro dice que sí. Y esto nos lleva a la pregunta teológica, ¿no? De si esa persona, ¿no? Va al cielo o al infierno. Pienso con una película de Woody Allen que no recuerdo cuál, en la cual una persona, un pibe tiene algo así como un golpe en la cabeza muy fuerte y como consecuencia de eso se vuelve republicano. Y después se cura, digamos. Es muy buena. Pero es impresionante lo que me está diciendo, me impresiona porque, digo, después de ese, por ejemplo, accidente que provoca esta especie de división, sin hablar con propiedad, de repente o tenés dos personas o cambió, o sea, literal le hizo un clic a esa parte del cerebro y pasó de creer en Dios a no creer, o la inversa. No sé qué pasaba antes de esa situación, ¿no? Claro, lo que nos revela es que la mente es modular. O sea, y muchas veces pensamos que hay una unidad de mente, e incluso es otro de los problemas centrales de la filosofía, que es el problema de la unidad de la conciencia. ¿Cómo hace la conciencia para generarnos esta experiencia unitaria? ¿Por qué no vemos partecitas, ¿no?, de conciencia? O justamente, si le cortamos el corpus callosum a un paciente, ¿cómo es posible que tenga dos experiencias subjetivas? Y esto nos lleva a tu pregunta de si es posible tal vez unir mentes. Y hoy se cree que sí, que tal vez en un futuro cercano es posible crear estas famosas hive minds, o estas mentes colectivas, en donde tal vez con algún aparato podamos conectar distintas mentes y tener una especie de experiencia unificada. Y esto, como te gustan las series, nada, me recuerda Sense8 en Netflix,
que justamente son 8 personas que tienen compartido, ¿no?, esta experiencia fenomenológica del mundo. Pero el hecho de que afectemos el cerebro y se afecte la mente es lo que hace que muchos filósofos sean materialistas. Y dicen, bueno, claramente el cerebro es la mente. ¿Por qué? Porque si tomo un poco de alcohol se me emborracha la mente o el alma. Si se rompe alguna parte del cerebro, se rompe una parte de nosotros. Por ejemplo, sí, y hay casos donde una persona sufre, el ojo está conectado a un centro, al córtex visual, ¿no?, que interpreta la información, pero también un centro emocional. Si se corta esa conexión, esa persona no reconoce emocionalmente a las personas. Por ejemplo, esa persona puede ver a su padre y decir, esa persona es igual a mi padre, pero no es él, es un impostor. Entonces uno dice, bueno, claramente el cerebro está produciendo la mente. Y yendo a la pregunta de si el universo es consciente, si podemos tener máquinas conscientes, esto en filosofía se llama la teoría del funcionalismo. ¿Qué nos dice? Nos dice, bueno, la mente tal vez es la organización de la materia en cierta manera que crea experiencia subjetiva. O sea, hay una función que no es dependiente del tipo de materia, no necesitamos una base de carbón, ¿no?, como nuestro cerebro, para que haya una experiencia subjetiva. Simplemente necesitamos organizar los átomos de cierta manera para crear esa experiencia subjetiva. O sea, que si pudiéramos replicarla en las condiciones equivalentes, o sea, si tuviéramos la fórmula atómica, por decirlo así, crearíamos mente. Exactamente. Y esto hace que, bueno, muchos crean que es posible tener conciencia artificial. Pero ojo, muchos filósofos creen que no. Y de hecho, uno muy conocido es David Pearce, el fundador del transhumanismo, muy interesante, que él dice que cuando creemos estas inteligencias artificiales, estos robots, básicamente van a ser zombies filosóficos. Y este es otro término de filosofía de la mente. Estos zombies filosóficos hablan, nos hacen pensar, imaginemos un ser humano que se comporta de la misma manera que un ser humano, tiene todas las funciones fisiológicas de un ser humano, hace absolutamente todo. Pero cuando preguntamos, ¿hay alguien ahí adentro? No hay nadie, son todas funciones fisiológicas. Es un émulo. Es un émulo. Y esto nos acerca un poco a esta idea de que tal vez el materialismo le falta algo para explicar la conciencia. Y de hecho hay otro experimento filosófico que se llama el argumento del conocimiento o el cuarto de Mary, que básicamente ¿qué plantea? Bueno, nos hace imaginar que hay una científica que ha sido criada en un cuarto donde es todo blanco y negro. No hay color en ese cuarto. Pero esta científica aprende absolutamente todo lo que hay para saber sobre el color. Es la persona que más sabe sobre el color en el mundo. Pero bueno, nunca conoció el color. Un día le abren la puerta y sale Mary, ¿no?, la científica, y descubre el color en el mundo. Entonces los filósofos nos preguntan, ¿aprendió algo nuevo Mary cuando salió y experimentó esta qualia, ¿no?, esta cualidad subjetiva del color? ¿O ya sabía absolutamente todo? Y en cierto modo todos somos Mary en relación al átomo, excepto alguien que tenga el herramental necesario. Todos conocemos el átomo por modelos, no lo hemos visto. Bueno, de hecho, podemos ir acá, ¿no? Nadie conoce la cosa en sí, ¿no? Y de hecho, evolutivamente sabemos que el cerebro ha evolucionado no para conocer la realidad intrínseca de la naturaleza, sino para sobrevivir, para que procreemos, para que no nos mate un depredador, y para, traspasar nuestros genes, ¿no?, al futuro, pero no para conocer la realidad. Y de hecho este es un ejemplo. No entendemos la física cuántica, la vemos, nos parece totalmente contraintuitivo, y no conocemos la naturaleza tal cual es, y de hecho nuestra percepción es susceptible a un montón de ilusiones, y esto es lo que se llama un poco el realismo ingenuo en filosofía, ¿no? Esta creencia de que uno ve la realidad tal cual es. Bueno, claramente no. Volvemos al principio, no vemos, el color que nosotros vemos en realidad es el cerebro tiñendo la experiencia, el sonido lo mismo, y claramente no experimentamos la realidad tal cual es, sino a través de un filtro, que es el filtro que nos ha dado la evolución,
a través del cerebro. Justamente yo tengo un amigo que es daltónico y por ahí nos debatíamos en este tema de filosofar acerca, porque él puntualmente veía una gama de colores, por ejemplo el verde y el azul, lo veía todo como un mismo tonos. Entonces, pero esto se ve verde y esto se ve azul, y para él era lo mismo, nada más con diferentes tonos. Y ahí es muy interesante cómo la mente va creando estas subjetividades que vos decís. Es cómo uno va aprendiendo que esto es de este color, y una misma persona que se ha creado exactamente igual y que tiene otra forma de percibir las cosas, no lo ve de la misma manera. Increíble cómo cambia esto y cómo se ve esto en este ejemplo, ¿no? Totalmente, y de hecho es una de las cualidades de la mente, o sea, no tenemos acceso a la mente de otro, o sea, no hay acceso epistemológico a ver cómo otro experimenta el mundo. A ver, de hecho, si uno pregunta, a ver, ¿cuál es la temperatura de este cuarto? Traemos un termómetro, medimos, bueno, la cantidad de átomos moviéndose acá, el termómetro nos va a decir, esta es la temperatura. Ahora, si nosotros nos preguntamos, y esa es la realidad objetiva, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir. Si nos preguntamos, bueno, Adri, ¿vos tenés frío o calor? Y vos me decís, yo tengo frío. Y yo te digo, yo tengo calor. ¿Quién tiene razón de los dos? Y los dos. ¿Por qué? Porque estamos experimentando distintas realidades subjetivas en donde esa cualidad nosotros estamos interpretando esta realidad física a través de esta cualidad subjetiva, y nadie te puede negar que vos tenés frío. Y esto nos lleva a este problema filosófico, ¿no? De si todos estamos experimentando el mismo rojo. O sea, tal vez yo veo rojo. No podemos validar que todos veamos el mismo rojo. Exactamente. Y puede ser que tengamos invertido el espectro, como se llama en filosofía, y vos tal vez el rojo que yo veo, vos estás viendo un verde y viceversa. Entonces, bueno, es muy difícil esto, e incluso hay, bueno, muchísimos casos en neurociencia muy interesantes. Están las personas que sufren, sufren entre comillas, ¿no? De sinestesia, uh-huh. ¿no? Que es la cualidad de ver colores en los sonidos. Uh-huh. Hay distintos tipos de sinestesia, pero esto, bueno, nos muestra el espectro de la experiencia de la subjetividad como si humana. Se le cruzaran los cables. Exactamente. Ahora lo conecto y digo, y planteo una discusión filosófica que obligada para mí después de la pregunta que ha hecho Adrián y la respuesta que ha dado Nicolás. Estamos debatiendo sobre la conciencia y sobre si se puede crear una conciencia artificial, y un poco agrego, porque hemos hablado de conciencia, un poquito de inteligencia. Podríamos dejar zanjar, si es que existe, si es zanjable la diferencia entre conciencia e inteligencia, pero pero hay un tercer componente que agrego para complejizar, que es la memoria, que podemos parangonarla también con la memoria física. Porque estamos hablando de temas simples. Sí, tranqui. Porque digo, si es posible conectarme a la conciencia, o más fácil quizás a la memoria de otro, es el fin de la ley, digamos. O sea, por lo menos de la ley penal. Estamos buscando un violador y yo voy conectando y de la memoria veo si violó a la persona o no. Listo. Eso es todo lo que yo necesito para apresar a alguien. No necesito un rastrillaje, no necesito buscar pistas. Es decir, es el fin de todo. Quiero saber si alguien me ama, simplemente tengo que conectar. Yo no tengo que hacer ninguna declaración y averiguar. Es el fin de cualquier misterio, el fin del misterio como tal. Entonces, si es electroquímicamente posible, pues recién si entendí bien, conectando cabos, mencionabas, Nicolás, que un poco el cerebro crea la mente, porque el cerebro genera cuestiones electroquímicas, neurológicas, o sea, procesos al final que terminan siendo moleculares, químicos, procesos que crean esta situación de conciencia que lo trasciende el cerebro. Lo maravilloso del cerebro es que crea algo que es superior a sí mismo y que es casi como inmanente, como intangible. Si nosotros, paso siguiente sería,
podemos emular esos procesos químicos, electrónicos, neurológicos, biológicos, para nosotros crear una mente artificial. Bueno, quizás la respuesta es que físicamente es posible, solamente que es extremadamente complejo. Bien, bueno, yo voy a algo mucho más antes que eso, que es si podemos interconectar mentes. Vos mencionaste recién esta serie de Sense8 que está en Netflix. ¿Por qué no nos podemos conectar a la memoria directamente? Digo, hay terapias, por ejemplo, de hipnosis regresiva para recordar o sacar algo muy traumático. Vos podrás decirnos cuál es tu visión al respecto, pero lo que sí puedo decir es que hay formas que ha estudiado el humano de alguna manera conectarse a los recuerdos. Una vez que logremos eso, hay un montón de cosas que se terminaron para siempre. Se terminó el misterio en general, el misterio del amor, se terminaron las novelas de misterio. ¿Vos ves posible que nos podamos conectar a la mente, y el proceso inverso también, que podamos conectar una memoria externa a nuestro cerebro? Bueno, qué preguntas. Yo creo que empezaría por la distinción entre inteligencia y conciencia. Claramente no son lo mismo. ¿Por qué? Porque podemos tener sistemas que denotan inteligencia, que a ver, lo podríamos resumir muy básicamente como la capacidad de un sistema de adaptarse a ciertas situaciones, y la conciencia como la cualidad subjetiva de ser algo, de experimentar algo. Entonces no necesariamente van de la mano. Generalmente sí, hay conciencia, hay inteligencia. ¿Por qué? Porque si hay conciencia y es un organismo que se ha adaptado durante millones de años, y bueno, claramente también la evolución ha codificado inteligencia en ese sistema. Pero podemos crear sistemas que son inteligentes, de hecho tenemos inteligencia artificial, que probablemente no sea consciente. Una calculadora, bueno, es debatible, ¿no? Porque todo es debatible, sobre todo dentro del aspecto filosófico. Podemos debatir si es consciente o no, pero cualquier neurocientífico que se sienta acá te va a decir, efectivamente no, necesitamos un sistema nervioso, necesitamos esto, lo otro, para que haya conciencia. Y lo que planteas, más allá de la memoria, creo que es la capacidad de poder leer mentes humanas, ¿no? Con intenciones, con esta cuestión de la experiencia subjetiva que está pensando, ¿no? Y se me ocurre otra película, ¿no? Minority Report con Tom Cruise, ¿no? Que predice un poco el futuro y bueno, está prediciendo también la intención de esa persona. Obviamente que lo hace desde otro lado, tratando de predecir el futuro de la realidad desde una perspectiva de tercera persona y no de primera persona, ¿no? Y esto es una distinción muy importante. Y de hecho es una de las críticas al materialismo. Dicen, el materialismo está hablando de la tercera persona. Estamos describiendo los sistemas desde afuera, pero no hay una descripción del sistema en primera persona. Pero esto me lleva a los experimentos de Libet en los años 70, que son, bueno, muy famosos y que básicamente intentan tratar de predecir el comportamiento humano y ver si un científico, ¿no? Y para simplificarlo mucho, tratar, ¿no?, de predecir movimiento y ver si el científico puede predecir el movimiento antes de que la persona conscientemente quiera hacer el movimiento. Son experimentos controversiales, pero se han replicado varias veces y hoy, apuntaría a que efectivamente, y hay muchas interpretaciones de esto, hay críticas sobre la metodología, se puede hilar muy fino sobre qué significan los experimentos de Libet, pero aparentemente el córtex motor, ¿no?, generaría el potencial de la acción antes de que seamos conscientes de ella. Y esto nos lleva un poco a la teoría filosófica que se llama epifenomenalismo, que básicamente nos dice que la mente en realidad no tiene causalidad sobre el cerebro. O sea, que la mente es como un epifenómeno. Epi no es arriba del fenómeno, en donde tendríamos la experiencia subjetiva, el cerebro nos haría creer que estamos nosotros al mando, pero en realidad no lo estamos. Básicamente somos espectadores de lo que está pasando y todos estos procesos actuarían de manera inconsciente y nos harían creer, ¿no?, a nivel mental, que somos nosotros los que estamos manejando los hilos. Y de hecho esto nos lleva al dilema, al gran dilema del libre albedrío,
en donde hoy muchos científicos creen que no lo tenemos, y de hecho, bueno, tenemos 3 posturas filosóficas sobre esto. El determinismo, que dice el universo está todo determinado, y si está todo determinado, no podemos tener este free will, ¿no? Este libre albedrío, en donde uno decide libremente, ¿no? Porque estás determinado por las causas anteriores. Todo está determinado. Luego tenemos los libertarios, que no son los libertarios políticos, sino los libertarios dentro de este debate donde dicen, no, tenemos una especie de libre albedrío y bueno, invocan distintas hipótesis desde física cuántica, distintas cosas para decir, no, somos libres. Y después una de las posiciones que más predominancia tiene hoy, que son los compatibilistas, ¿no? Por ejemplo, este Daniel Dennett que mencionábamos antes, que dicen, sí, está todo determinado, pero el cerebro es una especie de sistema que en su complejidad tiene cierta libertad para decidir. Como una neuroplasticidad que lo hace adaptarse, cambiar, mutar. Exactamente. Ahora, el cerebro lo alimentaste con un lenguaje, lo alimentaste con el lugar en el que naciste, con un montón de condiciones de las cuales que ya te determinan un montón de cosas. ¿Cómo te liberás de eso? ¿Cómo huimos del lenguaje, por ejemplo? Y pensamos otra cosa. Ya el lenguaje determina cómo pensamos y determina muchas cosas culturales que haremos o que no. Y eso no le puedes huir. Totalmente. Porque, y ahí te pregunto otra cosa, pero en medio, o sea, para que lo charlemos, pero hay que preguntarse si el lenguaje precede al pensamiento o la inversa, ¿no? Pero la respuesta, yo por lo menos no lo sé, no lo podría determinar, pero sí estoy seguro que es absolutamente determinante para tu forma de pensar. Si el lenguaje no precede el pensamiento, ya desde que te enseñaron a hablar, ya condicionaron para siempre tu forma de pensar. Si precede el pensamiento, entonces lo necesitas para pensar. Cualquiera de las dos resulta en que ya está determinando algo, ¿no? Totalmente, y de hecho, a ver, muchas de nuestras capacidades vienen determinadas. Esta idea del blank slate, ¿no? De la tabla rasa. Exactamente, en blanco, y que vamos esculpiendo todo en el humano. Bueno, se sabe que no es cierto ya, ¿no? O sea, traemos una capacidad para generar un lenguaje, después, obviamente, esa capacidad, ese potencial biológico se ve criado en cierta cultura, y sí, estamos en una cultura donde el sol es masculino, vamos a otra, el sol es femenino, y eso obviamente cambia la cosmovisión en la que estamos, pero sin duda venimos muy predeterminados por la biología. Y sí se creía que el lenguaje era un requisito para la conciencia. Hoy yo creo que está bastante debatido, y de hecho, a ver, si uno va a la historia, Descartes creía que los animales no eran conscientes, algo que claramente es un error. Hace un par de años se juntaron filósofos, científicos, hicieron la Declaración Universal de la Conciencia, que creo lo hablamos en un programa, en donde básicamente dijeron, bueno, a ver, claramente, al menos los mamíferos tienen conciencia. Y de hecho, por ahí se dice, a ver, tiene ojos, muy probablemente haya una experiencia subjetiva, pero incluso podemos ir a insectos, y para mí sería raro y contraintuitivo que, por ejemplo, una abeja no tenga una especie de cualidad subjetiva. Tal vez sí le falten estas capacidades de orden superior de la conciencia, en donde tal vez no pueda hacer matemática, no pueda hablar de filosofía, no pueda preguntarse qué significa la física cuántica. Pero en esos organismos es más fácil lograr la conciencia colectiva, el sentido de colectividad es como más evidente. Claro, sí. A ver, esta hive mind sin duda se muestra como un sistema unificado, ¿no? Y hablamos de la colmena, pero hay que preguntarse si esa colmena y cada unidad, ¿no?, genera una experiencia subjetiva de colmena. O sea, ¿hay algo que podamos llamar cómo es ser una colmena? Una abeja, muy probablemente sí. Una colmena, y bueno, ya soy un poquito más escéptico, pero si el funcionalismo es cierto, y probablemente sí. Y de hecho, llevando el tema a si las computadoras pueden pensar, hay un experimento mental de John Searle, que bueno, es alguien muy importante en la historia de filosofía de la mente, y tiene el cuarto chino, que se llama, y que básicamente, ¿qué nos plantea? Dice, bueno, imaginemos que tenemos un cuarto, hay una persona dentro que está encerrada, y tiene 2 puertas, una en la cual entran mensajes y otra en la cual salen los mensajes. Y el adentro tiene unas tablas, en donde un símbolo significa una letra. Y en estas tablas, ¿no?, el símbolo chino y el otro inglés. Una persona le baja una hoja,
por debajo de la puerta, le pasa una hoja, y esta persona agarra la hoja, usa las tablas, y usando las tablas empieza a traducir esa hoja que le pasa a esta primera persona. Termina la traducción y la pasa por la última hoja. Uno se pregunta, ¿sabe esta persona chino? Y la respuesta de Searle es no sabe chino. Y es justamente lo que están haciendo las computadoras. Están manipulando símbolos, pero sin que haya una experiencia subjetiva de conocimiento. O sea, cuando hablamos de conocimiento estamos presumiendo conciencia. Sin conciencia no puede haber un conocimiento. Entonces, para John Searle claramente no lo hay. Obviamente los filósofos, bueno, no se quedan tranquilos. Algunos van a decir, sí, todo el sistema entiende chino. Y bueno, algunos filósofos para contrarrestar esto dicen, bueno, a ver, pero imaginemos que agarramos un país como China y hacemos que todas las personas chinas, ¿no?, hagan un proceso como si fueran una computadora. ¿Crearían una mente? Claro. Según el funcionalismo, sí. Según otros filósofos, claramente no. Y esto nos lleva, bueno, a la pregunta de si las computadoras pueden pensar. Una pregunta que ya se hacía Alan Turing, ¿no? En su paper famoso, ¿pueden las computadoras pensar? Y nos da otro experimento mental fundamental en la historia de la ciencia y de la filosofía, que es el test de Turing, ¿no? En donde él dice que va a pasar, ¿no? A ver, vamos a poder decir, esta computadora piensa cuando logre pasar este famoso test, que básicamente ¿cómo es? Bueno, tenemos personas humanas, y porque pueden haber personas no humanas, y computadoras, y tenemos jueces, ¿no? Entonces, a través de distintos tests, que hay distintos tests, imaginemos, puede ser a través de escrito, puede ser a través una pantalla y escuchar, bueno, estos distintos sistemas, los jueces cuestionan a los humanos y a las computadoras. Si los jueces no logran distinguir cuál es el humano y cuál es la computadora, se dice que la computadora pasa el test de Turing. Pero a ver, yo creo que hoy es fácil imaginar, tal vez no tan fácil en la era de Alan, pero hoy es más fácil imaginar con la ley de Moore, ¿no?, y con estas computadoras creciendo exponencialmente, que podamos imaginar sistemas muy, muy, muy inteligentes que emulen inteligencia, claro, que nos engañen, y de hecho ya hay chatbots que logran engañar a ciertas personas. Sí, claro. De hecho hay ciertos pequeños test de Turing que han sido pasados, por ejemplo en música, ¿no? Uno puede traer música creada por algoritmos y hay gente que cree que fue creado por un ser humano, entonces podemos decir, pasó un pequeño test de Turing. Podemos imaginar. Ojo, el test de Turing mejor, hoy estoy siendo irónico, para distinguir un bot es que te responde demasiado rápido y que no tiene error de ortografía. Si no, a veces no lo distingue. Bueno, tal cual. Y en la música, justamente, los errores en el tempo, la imperfección, le dan el color humano. Exacto. Cuando escuchamos algo demasiado perfecto, ¿no?, con autotune y todo, hecho en Ableton de manera perfecta, todo a tempo, se desdibuja la esencia humana. Pero bueno, podemos imaginar estas computadoras, ¿no?, en los años que vienen, donde simulen y pasen el test de Turing. Ahora, uno se pregunta, ¿hay alguien ahí adentro? ¿Realmente hay una experiencia subjetiva? ¿O realmente es un sistema con mucha inteligencia programada que nos hace creer que hay alguien ahí adentro? Si uno le pregunta a un futurista como Ray Kurzweil, él, de hecho en su libro Las máquinas espirituales, dice que en este futuro cercano las máquinas nos van a decir, nos van a convencer de que hay alguien ahí adentro y les vamos a creer. Y tenemos este problema epistemológico del acceso a las otras mentes. No tenemos realmente capacidad de acceder a otras mentes. Si bien esta teoría de información integrada, que es nueva, trata de medir la conciencia en los sistemas y trata de tener predicción sobre si un sistema tiene conciencia o no. Es algo que se está desarrollando y hay que ver si da frutos o no. Tenemos este problema del acceso a la mente del otro. Entonces yo creo que muy probablemente vamos a tener computadoras muy inteligentes, inteligencias artificiales que nos van a hacer creer,
pero no estoy seguro si vamos a poder responder la respuesta de si hay una experiencia subjetiva o no hay detrás. Qué frustrante que no podamos responder eso. Nico, me queda una gran duda, que es el tema, ¿qué relación le ves la existencia de sentidos que nos permiten conectar con la realidad, con el exterior, con la existencia de conciencia? Es decir, ¿qué pasa si yo a un sistema, a un humano, le quito todos los sentidos? ¿Podemos decir que tiene conciencia? ¿Qué pasa si a un humano, y eso sabemos que se puede hacer, lo dotamos de más sentidos? Es decir, lo dotamos de un transductor que, no sé, detecte otro tipo de ondas, otro tipo de cosas. ¿Qué pasa con la conciencia en ese caso? Y relacionado con esta pregunta, ¿qué pasa si aún, y llevado al tema de las máquinas que nos trae hoy, qué pasa si a un sistema inteligente, una computadora súper inteligente, la empezamos a dotar de sentidos? Bueno, muy buena pregunta. A ver, de hecho sabemos que personas que tal vez no tienen algún sentido, obviamente son conscientes, ¿no? Y esta pregunta de cómo sueña esa persona que nació ciega. Pero también hemos visto que personas que por ahí pierden algún sentido, la plasticidad del cerebro trata de adaptar, ¿no?, esa capacidad cognitiva al resto de los sentidos, y tal vez una persona que pierde la visión agudiza el oído. E hiciste una pregunta muy interesante, que es, ¿podemos extender las capacidades sensoriales? Y la respuesta parece ser sí, y de hecho lo estamos haciendo, y lo hacemos con el celular. Todos tenemos, ¿no?, esta extensión cognitiva llamada celular, que si nos la olvidamos en la casa, volvemos no importa desde dónde. O a muchos nos pasa de que sentimos que nos vibra la piel, como si tuviéramos una especie de la pierna, ¿no? Tenemos, sí, como si tuviéramos el celular en el bolsillo y no tenemos el celular, como si fuera una especie de miembro fantasma. De hecho, hay otros experimentos donde a las personas se les agrega un miembro, por ejemplo un sexto dedo, y ese sexto dedo con el correr del tiempo lo empezás a sentir, o incluso muchos corredores de auto se sienten uno con el auto, ¿no? Van en el auto y el auto termina siendo una extensión de ellos. Hay incluso experimentos con locación, en donde la locación vibra a través de un impulso eléctrico, y terminamos incorporando estos sentidos a la mente. La mente y el cerebro, obviamente, es muy plástico. Si perdemos un sentido, se adapta. Si le agregamos una especie de sentido, también se adapta. De hecho, podemos hacernos creer que tenemos una goma de mano y creer que esa goma de mano es la nuestra, cuando en realidad no lo es, incluso sabiendo que no lo es, pero nada, nos hace creer. Nos hacemos a la idea y listo. Exactamente. Entonces, sin duda, vamos a agregarnos sentidos. Y algunos imaginan esto, bueno, ¿podremos agregar la ecolocación que tienen los murciélagos? ¿Cómo sería experimentar el mundo con ecolocación? Y yendo a tu última pregunta, de ver qué pasa si nosotros le agregamos sentidos a una máquina, y le damos el tiempo suficiente, como si fuese un bebé, para que aprenda del medio, podríamos. Bueno, efectivamente hoy las máquinas están ganando sentidos, ¿no? Este Internet de las cosas, ¿no? Exacto. Termostatos por un lado, radares de visión por el otro. Claro, son los ojos y el tacto de las máquinas. Exactamente, le estamos dando estos sentidos, y a ver, las máquinas no tienen las limitaciones cognitivas que tenemos nosotros, entonces sin duda le podemos dar más, pero no nos responde la pregunta de la conciencia. Podemos darle todos los sentidos que tenemos o podemos inventar, le damos, ¿no?, una capacidad de ver infrarrojo, ultravioleta, ver toda la gama de colores, todos los sonidos en todas las frecuencias, pero volvemos a la pregunta, ¿hay una experiencia subjetiva? ¿Hay algo que es ser como esa computadora o no? Yo tomo lo que comentaste recién de la prótesis corporal en estos últimos minutos de esta charla apasionante con Nicolás, considerando los conceptos que hemos hablado del transhumanismo y los cyborgs. Yo puedo decir que sé chino, sé hablar en chino, porque tengo Google Translate en mi prótesis del cuerpo, digamos. Vamos por parte. Si yo soy uno con mi celular, y mi celular sabe chino a través de Google Translate, entonces yo sé chino.
solamente que no lo recuerdo, pero para que voy, busco y listo, y veo, escucho y veo cómo se pronuncia. Bueno, esto es un poco la hipótesis de la extended mind, ¿no? De la mente extendida, que dice que la mente no solo radica dentro de nuestro cerebro, sino que la mente radica en el mundo exterior también. Tenemos dispositivos que extienden estas capacidades cognitivas, pero siguiendo tu ejemplo uno podría decir, bueno, sé todo el conocimiento del mundo porque tengo la posibilidad de ir y leerlo en Wikipedia. Sí, el conocimiento está ahí, pero no necesariamente lo conozco en el sentido tradicional de la palabra. Pero bueno, esto abre camino a nuevas cosas. Recién preguntaba si podríamos extender la memoria, y es un poco lo que está intentando, ¿no? Estas prótesis cognitivas como la de Neuralink de Elon Musk, en donde una memoria externa. Exactamente, donde en principio quieren meternos electrodos en nuestro córtex motor. ¿Para qué? Para que yo piense en movimiento y pueda mover tal vez un mouse, pueda controlar mi celular, pero esto abre la vía, ¿no? A una especie de Matrix donde bajo Kung Fu y en 30 segundos, bueno, ya sé Kung Fu. ¿Es posible? Es posible porque no hay nada que en principio nos diga que no es posible. Pero bueno, hay que ver si técnicamente es algo que podemos lograr. Claro, y ahí, para conectar en estos últimos 2 minutos este primer bloque con la entrevista que vamos a tener en el bloque siguiente, tengo la sensación de que lo que hemos creado con el blockchain, del que hemos hablado muchas veces con vos, Nicolás, es en cierto modo, o se comporta en cierto modo como esa mente colectiva. Y no sé si hay otra experiencia anterior de computación distribuida, no quiero irme muy a lo técnico, pero el nombre del concepto más o menos lo dice, tan singular como la blockchain, en el sentido de miles y miles de computadoras procesando, pensando y resolviendo cálculos para en un mismo sentido, o sea, ecuánimes en un objetivo. Sino que la computación distribuida anteriormente se ha empleado para otras cosas, pero nunca para resolvamos literalmente este problema matemático y sigamos construyendo la red y hagamos una conciliación general, y todos como un ejército, ¿no? Y todos como una red neuronal, pero realmente cumpliendo una función concreta y no solamente distribuyendo carga de procesamiento, que era el modelo tradicional pre-blockchain. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿servirá la blockchain para aprender de nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos, o lograr, emulando a la blockchain, luego nosotros construir esa mente colectiva? Lo cual es una paradoja, es el humano. Vos has usado muchas veces frases parecidas a esta y yo voy a parafrasearte. El humano crea la herramienta y la herramienta lo crea el hombre, ¿no? El humano, en este caso, creó el blockchain y luego aprende del blockchain, y el blockchain lo transforma al hombre, porque de repente emulo eso que en realidad creé como especie. ¿Vos pensás en general que herramientas como la blockchain nos pueden permitir aprender de nosotros o aprender cómo explotar mejor nuestras capacidades? Bueno, sin duda. De hecho, si uno entra al mundo de la criptografía, del Bitcoin, del blockchain, termina aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Aprendes de economía, aprendes de seguridad informática, aprendes de criptografía, aprendes de cómo funcionan los sistemas, pero el blockchain, comparado a una red neuronal, el blockchain básicamente es una base de datos tonta y lenta, ¿no? Y que está bien que sea así. ¿Por qué? Porque es muy difícil de hackear, y esto claro, es lo que queremos de un sistema que representa valor, que sea muy difícil de hackear. Claro. Pero como base de datos es muy lenta y tonta, o sea, no nos serviría en principio para simular una especie de mente, ¿no? Totalmente distinto al cerebro humano, que bueno, funciona en milisegundos, estas redes neuronales disparan, prenden, entonces no sé si hay una comparación válida. Incluso hay proyectos como el de Ben Goertzel que intenta usar un poco el blockchain con inteligencia artificial y con estos sistemas distribuidos, pero no estoy seguro de cuánto éxito ha tenido, porque bueno, repetimos, ¿no? El blockchain es una red bastante lenta, es una base de datos lenta y tonta, donde todo se hace de manera gradual, todos copian la misma información,
Y queremos que sea así porque está guardando, bueno, muchísimo valor en este momento. Claro. Y sin duda tiene mucho para enseñarnos sobre nosotros y sobre los sistemas económicos y sobre el futuro de la humanidad. Pero bueno, me parece que para otro capítulo. Sí. Vamos a hablar en otro capítulo también de esa solución, porque de vez en cuando volvemos al tema blockchain con Nicolás y hablamos de estas soluciones concretas o proyectos. Creo que la penúltima columna contigo, Nicolás, hablamos concretamente de varios proyectos cripto, por ejemplo, de descentralización de las finanzas, del acceso al crédito y demás, así que podemos abordar esto. Para cerrar, respondernos con tu intuición o con filosofía o con poesía. ¿Sueñan las máquinas? Sueñan con ovejas electrónicas, diría Philip Dick. Yo creo que por el momento no. Tiendo a creer que no hay una experiencia subjetiva de lo que es ser una máquina en este momento. Pero bueno, la filosofía siempre te sorprende, y el panpsiquismo, ¿no? Esta idea de que los componentes esenciales del universo son pedacitos de conciencia, nos abre la puerta a cuestionarnos sobre la idea de si un sistema como una computadora, un robot, un androide o inteligencia artificial puede llegar a tener una experiencia subjetiva. Así que soy un poco agnóstico, me dejo ahí en el medio. Nicolás es un divulgador científico y tecnológico que combina su experiencia en el ámbito educativo desde chico con su conocimiento vasto en tecnología y en ciencia, y con su conocimiento y sus estudios en filosofía, y así se logra esta columna Tiempos Exponenciales, en este caso analizando la conciencia y las posibilidades de conciencia artificial, de mente y de inteligencia. Gracias, Nicolás, como siempre un placer, nos encantó que estuvieras acá presencialmente. El placer ha sido mío, y la verdad que es un gusto poder hablar estos temas con ustedes y sobre todo en un medio público. Muchas gracias por la invitación. Gracias.